Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. En el reino espiritual, ¿a quién debemos clamar por socorro? Los detalles de este mensaje. Dios contesta nuestras peticiones y oraciones según su voluntad. Así que nunca digamos, Dios no me escucha. Yo soy testigo de escuchar personas decir esto. Dios siempre está dispuesto a contestar las oraciones, pero Él sabe lo que nos conviene. Si no nos conviene, de seguro que el Señor no va a responder nuestras oraciones. Jesucristo dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará, a través del Hijo, Jesucristo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Juan 14:13-14, en la Biblia. Nosotros estamos llamados a pedir, e invocar a Dios en el nombre de Jesucristo. Nunca invoquemos ni pidamos a una criatura humana, que vivió en este mundo en carne y huesos, pero que ya murió. A los demonios les encantan que nosotros pidamos, e invoquemos a las criaturas humanas que vivieron en este mundo, en carne y huesos. Porque Satanás a los demonios les ha dado la potestad de responder esas peticiones. Ahora, veamos este versículo en la Biblia católica. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Hechos 7:60. Este versículo se refiere a cuando asesinaron al apóstol Esteban, a quien mataron a pedradas en el siglo I de la era cristiana. Puesto que la Biblia católica afirma que el apóstol Esteban durmió cuando fue asesinado, él no despertará hasta el día que resucite con un cuerpo incorruptible, tal como lo dice 1 Corintios 15:52. El apóstol Esteban fue un verdadero santo, siervo de Dios, y así como San Esteban durmió cuando fue asesinado, todos los santos y santas verdaderos que ya murieron, también durmieron, y no despertarán, hasta el día que Jesucristo regrese de nuevo, ver 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Los verdaderos santos no pueden escucharnos, porque todavía no han resucitado con cuerpos incorruptibles. 1 de Tesalonicenses 5:23 de la Biblia, revela que una persona está formada de un cuerpo físico, un espíritu, y de un alma. A Satanás, lo que le interesa son las almas de las personas. Tanto es así que Cristo, en Mateo 16:26 de la Biblia, dice, ¿qué provecho obtendrá un hombre, si ganare el mundo entero, pero pierde su alma? Cuando una persona muere, el cuerpo físico, el alma, y el espíritu de esa persona se separan. Todos sabemos que el cuerpo de esa persona, vuelve al polvo, en un cementerio. Si la persona fue salva por Jesucristo, en la Biblia se encuentra que, el alma de esa persona es conducida por ángeles de Dios al paraíso. Y si la persona, mientras estaba viva, no buscó a Jesucristo para que Él sea su salvador personal, los demonios de Satanás conducirán el alma de esa persona al infierno. En Eclesiastés 12:7, la Biblia dice, tu cuerpo vino de la tierra y cuando tú mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. Biblia, palabra de Dios para todos. Cada espíritu de cada persona vuelve a donde Dios. El alma de esa persona, si llega a salvarse, es llevada al paraíso por ángeles de Dios. Pero, si esa alma no se salva, los demonios de Satanás la conducirán al infierno. En Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice que, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De modo que, los hijos de Dios que ya murieron, incluyendo a la Virgen María, nada saben, y así estarán, hasta cuando ellos resuciten. Los hijos de Dios que ya se fueron, nada saben, porque las almas de ellos, están en descanso espiritual en el paraíso. Millones de personas en este mundo, envían oraciones a la Virgen María. Sin embargo, así como Cristo, durante los 3 días que Él estuvo sin resucitar, Él no contestaba oraciones, ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a Él le era necesario resucitar primero, así también, la Virgen María, hasta que ella no resucite, ella tampoco puede contestar oraciones, sino, después que ella resucite. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas creadas por personas imperfectas. Una persona que necesita resucitar, a esa persona, le es imposible poder actuar a la manera que actúa alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar, no puede interactuar con alguna otra persona. En 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica, textualmente dice, primero resucitarán, los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación en 1 de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción, abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite.
Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. Piense usted en esto: ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal y también necesita un espíritu. Además, la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que un hijo de Dios está formado de cuerpo, alma y espíritu. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. No hay un lugar en la Biblia que diga que busquemos ayudas en santos y en vírgenes. Hasta el mismo Jesús dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia, que pidamos a Dios, y algo hermoso es que Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, ¿no es Dios el más jefe en cualquier lugar del universo? Siempre tiene más sentido clamar, o pedir al más jefe. Si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también, esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14:13-14 en la Biblia. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo, lo dice, en San Mateo 7:13-14. ¿Qué es pocas personas en un grupo de 100 personas? Tiene que ser menos de 50 personas. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. En 1 de Corintios 15:52, la Biblia católica dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Lo cual sugiere que todos los muertos que califican para ser hijos de Dios resucitarán así. Pero hay un peligro, y es que Satanás y sus demonios tienen muchas maneras para desviar a las personas del camino de Dios. Y engañosamente, los demonios han sembrado el concepto de que santos y vírgenes, santificados por iglesias romanas, tienen poderes y que se comunican con nosotros para ayudarnos. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza, y 1 de Pedro 5:8 dice que, el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Solo con el poder de Dios, podremos vencer las fuerzas enemigas, que tratan de engañarnos. Nunca olvidemos que los asuntos de Dios se encuentran en la Biblia, y de ella es que debemos sacar y deducir informaciones útiles para conocer y alcanzar el reino de Dios. Satanás, con sus artimañas, se apodera de la mayor parte de las almas, y las lleva al infierno. Por eso Jesús dice, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14, en la Biblia, y si Jesucristo lo declara, es porque así es. Debemos orar a Dios por nosotros mismos y a la vez, mantenernos en alerta para que Satanás con sus artimañas, no nos esté desviando de la voluntad de Dios, sin nosotros darnos cuenta de que, lo estamos haciendo. Porque Satanás tiene el poder de hacer eso. Los demonios, por orden de Satanás, hacen un esfuerzo grande para que las almas no lleguen a entrar al reino de Dios. Nosotros somos los que debemos salvar nuestras almas. Una actividad de Satanás y sus demonios es usar a las gentes del mundo, como si nosotros fuéramos animales domésticos de ellos. Satanás y los demonios nos consideran una granja de humanos para ellos. Por eso, ellos están entrenando a las personas comunes a que estén ejecutando sus voluntades. Si usted tiene un caballo el cual usted nunca lo ha usado, usted de seguro entrena a ese caballo para que él acepte que usted lo cabalgue. Satanás y sus demonios usan este mismo principio en cada persona. De modo que debemos ser prudentes y mantenernos despiertos, porque nuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hasta hoy, el único que ha resucitado con un cuerpo incorruptible ha sido Jesucristo, y solo resucitarán con cuerpos incorruptibles los hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo. Pero los demonios se disfrazan como si fueran cualquier santo, o santa, o virgen, o familiar muerto, y engañosamente, los demonios contestan las oraciones e invocaciones hechas a los santos, vírgenes, o familiar muerto. Por eso Jesucristo, en San Juan 14:13-14, ordenó que pidamos al Padre Dios, en el nombre del mismo Jesucristo. La Biblia no se equivoca, y por eso en ningún lugar, ella menciona que pidamos, o invoquemos, a algún santo, o santa que ya murió. Recordemos que el propósito de los demonios es trabajar para Satanás y en contra de Dios. El día que la persona muere, por voluntad de Dios, el demonio que la alimenta espiritualmente, se llevará su alma,
si la persona no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios, lo cual es una forma de idolatría. La novedad de orar y pedir a santos y a vírgenes apareció cuando fueron creadas las iglesias romanas, lo cual ocurrió en el año 313 después de Jesucristo, cuando en Roma reinaba el emperador Constantino. La Biblia enseña que los verdaderos santos y santas están en descanso espiritual, en el paraíso, y hasta que no resuciten con cuerpos incorruptibles, como el de Jesucristo y de la manera como Él resucitó, no podrán escucharnos. Ver 1 Corintios 15, 52-53, y a Mateo 28, 1-6. La Biblia muestra que, hasta hoy, solo Jesucristo ha resucitado con un cuerpo incorruptible, para permanecer en la vida espiritual. Hoy en día, cientos de vírgenes, en toda América Latina, son invocadas, y son buscadas para pedirles ayudas. Entre varios aspectos negativos en eso, está el hecho de que los demonios de Satanás responden como si fueran las vírgenes y los santos, a quienes se les pide o invoca. Pues los demonios se disfrazan de ellos, para mantener engañosamente contenta a la gente. Que Dios bendiga a usted ricamente.